Uno de mis secretos es estar con Dios a solas, sin que nadie se dé cuenta. Como un amigo que siempre está a mi lado. Cuando estoy jugando, sigo pensando en Dios cada minuto que paso. Le digo a veces, me gusta estar contigo y te quiero mucho. Pero sé que te he abandonado. Nací en una familia creyente, católica. Generalmente iba cada domingo a la iglesia y realmente sí yo tenía una conciencia de Dios, ¿no? Sabía que Jesús era bueno y es esa relación con Él que empezó desde pequeña. Yo me sentaba en mi cama cuando todo estaba ya apagado y hablaba con Dios, le hablaba. Hola Dios, quiero conocerte. Ya cuando empecé a entrar en la adolescencia, no es que dejara de creer en Dios, sino que lo abandoné. Y empecé realmente a poner mis expectativas en las personas. Todo ese auge de querer vivir a la vida a tu manera, hacer las cosas como tú quieres. Y entonces yo caí en una depresión. Dejé de tener ganas de vivir, tan duro como eso. Me levantaba por la mañana y decía, ¿para qué estoy aquí? Yo sentía que me había metido en un lugar donde no sabía cómo me había metido allí, pero no sabía cómo salir. O sea, lo tenía claro. Yo sabía que de ahí yo sola no salía. Me acuerdo que me había ido de vacaciones a Cantabria con mis padres y para mis adentros empecé a pensar, ¿cuándo fue la última vez que fui feliz? De paz, de seguridad, de amor. Y empecé a pensar para atrás. El año pasado no, el anterior no. Y empecé a pensar para atrás y cada vez que lo veía me asustaba, ¿no? Porque era cada vez más lejano ese momento. Y yo me vi a mí misma hablando con Jesús. Volví otra vez a pensar en Cristo. Estaba con una amiga que estaba viviendo en Madrid y me dijo, Vero, ¿pero por qué no te vienes a Madrid? ¿Qué tienes que perder? Y en ese momento, en ese barullo de gente, hablé a Dios y le dije, Señor, ¿será que yo me tengo que ir a Madrid? Y en mi interior hubo una sola palabra muy sencilla y pequeñita y me dijo, ve. Y eso hice. Y le pedí a mi padre, le dije, papá, ¿me dejas tu Biblia? Porque sabía que él tenía, ¿no? Aún a pesar de no entender, había algo que estaba pasando dentro de mí. Había un reflejo de mi pecado. Ahí empecé a entender cosas que yo había hecho, juzgar a las personas, mentir. Y fue necesario leerlo para que yo me convenciera de que todo aquello que estaba dentro de mí luchando era porque yo me había rebelado. Me compré una libreta para empezar a escribirle, Señor, yo no sé cómo encontrarte. Yo necesito que tú me mandes a alguien que me sepa llevar hasta el camino. Y salí al centro, pasé por la Puerta del Sol. Lo que recuerdo, lo primero que yo recuerdo es escuchar a alguien cantando. Y la palabra clave para yo pararme fue Jesús. Y luego escuché a una persona y hablaba de pecado y hablaba de juicio y si Dios me juzgaba en ese momento por todas las cosas que yo había hecho, directamente iba para el infierno. Y hablaban de que Él había muerto por mí, de que Él me amaba, de que Él había hecho todo para mí y que si yo me arrepentía, si yo reconocía, ¿no?, todo ese peso de mi pecado y creía en Él, entonces Él me perdonaba. Y en ese momento yo hice una oración sencilla y lo acepté en mi corazón
yo sentía un fuego dentro de mí, algo que Dios estaba haciendo. Yo estaba diciendo, Dios mío, estás haciéndolo, ¿no? Estás cambiando algo. Como si el peso que había dentro de mí, que era un peso profundo y imposible de sacar por mí misma, de repente ya no estaba.